Buenos días, hermanos. Iniciamos la última reflexión de este retiro. Vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te suplicamos humildemente que nos concedas a todos el don del Espíritu Santo, para que lo que vamos a reflexionar sea edificación para todos nosotros, pero sobre todo para nuestra santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano. Hoy iniciamos ya la última reflexión. Vamos a iniciar el descenso del Tabor a la vida ordinaria. Y para este tema vamos a iniciar con algo que se mencionó en la segunda lectura de la misa de hoy, la sabiduría de Dios. Entonces, como siempre sabe, el Espíritu Santo va concatenando las cosas. El Padre Laguna nos estuvo hablando acerca de la santidad como un llamado actual, tema que obviamente va muy concatenado con este tema de la sabiduría de Dios. Vamos a hablar en cuatro puntos muy concretos. La sabiduría humana o natural, la sabiduría como don del Espíritu Santo, qué es la sabiduría de Dios según las Escrituras, y lo que se llama la sabiduría del mundo, sabiduría mundana, o dicho de otra manera, algunos peligros que puedan presentarse con respecto a esto. De nuevo, 4 puntos fundamentales: la sabiduría humana, o natural, la sabiduría como don del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, o otros llaman la sabiduría demoníaca. Del demonio. Muy bien. Espero que aquí nadie tenga miedo de eso, ¿no? Hay gente que dice que cuando uno menciona el demonio quedan asustados, que ni lo mencione. El innombrable. Válgame Dios. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de la sabiduría humana. Bueno, cuando ustedes leyeron el texto de la sabiduría, uno de los aspectos que se presentaba ahí era hablar de la sabiduría en cuanto a conocimiento de la naturaleza en términos generales, y presentaban a Dios como aquel que tiene toda la sabiduría, porque evidentemente como creador conoce todas las cosas desde su esencia. Entonces, recordemos que el hombre recibe un don de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que nosotros tenemos un don que nos permite a nosotros entender las cosas que nos rodean. Hay una discusión muy sencilla que recuerdo de una persona creyente con un científico también creyente, y que le dijo al científico: si Dios omnipotente hubiera decidido que en vez de ese estilo de girar los astros elíptico, hubiera decidido que fuera zigzagueante, ¿qué dirías tú frente a eso? Dice: entonces Dios nos hubiera dado una inteligencia para entender los astros zigzagueantes. Entonces no se trata de que el hombre no tenga esa capacidad, sino que tiene un don de Dios para poder entenderlo,
de acuerdo como Dios lo creó. De hecho, ha podido a lo largo de la historia descifrar las fórmulas matemáticas que predicen las cosas en la naturaleza. Eso es lo que llamamos nosotros la ciencia natural en términos generales. Y ha podido predecir también muchos otros aspectos y un método para descubrir algunas cosas. Entonces, esa es una sabiduría natural, humana, y que efectivamente vemos también en la historia que se desarrolla en la cultura griega, que es muy amada y respetada por nosotros. Nosotros tenemos un fundamento en nuestra educación, en nuestra cultura, somos deudores de los griegos. Es más, la iglesia también, muchos de los aspectos que presenta son heredados de la cultura griega. Para los griegos la sabiduría, ¿qué era? Para los griegos la sabiduría era el conocimiento, en primer lugar, de todo. Eso era lo que llamaban ellos sabiduría, entender todo el cosmos, el ser humano, todo lo que lo integraba. Después, trataron de entender no solo el cosmos, sino por qué las cosas se daban, la esencia de las cosas, y empezaron a llamar que la filosofía, que nosotros llamamos hoy en día, era el amor a esa sabiduría, a conocer el cosmos y el origen y las esencias. Esta sabiduría, como tal, es una sabiduría natural. ¿Qué ocurre con esta sabiduría? Esta sabiduría, según nos enseña la Iglesia, después del pecado original, está sujeta a ser dañada, oscurecida por el pecado, por nuestra ignorancia, por las vanidades, por las conveniencias, por el orgullo. Entonces, si bien es cierto, tenemos una capacidad, esa capacidad puede ser dañada. Ejemplo típico, los científicos ateos. Entonces, aprendemos ahí de que no hay ciencia atea, hay científicos ateos. Entonces, la ciencia no es atea, la ciencia simplemente describe la realidad que percibe y la trata de explicar. Pero la ciencia no puede determinar si Dios existe o no. Pero el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento natural no es enemigo de la fe tampoco. Por eso Juan Pablo II hablaba de que, haciendo una analogía del ave, decía que la fe o la vida espiritual era como un ave que tiene dos alas, que en un lado está la razón, o lo que llamamos nosotros sabiduría o ciencia, como quieran llamarle, y del otro lado estaba la fe, que es lo que representa la espiritualidad, el elevarse a Dios. Entonces, estos dos principios la Iglesia nunca le ha temido a la ciencia y nunca ha dicho que ningún descubrimiento científico puede atentar con las verdades de fe. Así que no hay que tenerle miedo a ningún descubrimiento científico. Lo que muchas veces ocurre, y si usted toman con alguna prudencia, es el hecho de que se utiliza el descubrimiento científico para darle una interpretación al gusto del que piensa, el que cree en Dios, según Dios, y el que no cree en Dios dice que esto demuestra que Dios no existe. Entonces, es la interpretación que se hace del dato científico. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que nosotros llamamos la sabiduría humana. Pero, como ustedes saben, la sabiduría humana, como dijimos, puede ser manipulada. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, la ciencia médica, para poner un ejemplo, puede ser utilizada. ¿Para qué? Para salvar vidas, para aliviar el dolor, pero también puede ser utilizada para matar ancianos y aplicar la eutanasia, y también ha sido utilizada para abortar niños, ¿no? Incluso algunos usan el dato científico, ¿para qué? Para justificar su postura del aborto, que no es un niño, que es un conjunto de células. Sí, puede ser manipulada. Entonces tenemos ahí frente a nosotros el dato de la realidad, el dato científico, la sabiduría humana, que puede ser usada de una forma o de otra. ¿Por qué lo menciono? Porque eso tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual, porque nosotros somos seres racionales también. Cada uno de nosotros tiene un criterio, tiene un conocimiento, tiene una capacidad. Pero siempre recordemos que el dato real o el dato científico o la ciencia o la sabiduría humana tiene que ser iluminada. Entonces, ¿quién la ilumina? Y aquí vemos el punto de vista espiritual. ¿La ilumina Satanás o la ilumina Dios?
Entonces, el dato es básicamente, digamos que es inmoral o no tiene moral. El dato es un dato. Lo que lo usamos somos nosotros. Ese dato en un sentido o en otro. Voy a poner otro ejemplo, la psiquiatría. La psiquiatría ha aportado mucho bien a la humanidad. Pero si usted es un psiquiatra ateo, dice no, lo que pasa es que Dios es un producto de los complejos que tenemos en nuestro interior y fruto de algún, quién sabe, que mamá no nos amamantó cuando éramos chiquitos y ahora creemos en Dios por eso. Otro puede entender en el dato científico de lo que hemos aprendido del cerebro humano y todo lo demás, una perfecta coincidencia con que lo que Dios nos ha revelado. Entonces es quien lo ilumina y es una lucha que vamos a tener nosotros de por vida en esta tierra. Pero no podemos nosotros, como católicos, obviar el texto bíblico, pero tampoco podemos obviar la ciencia, porque ambos son dos libros que nos hablan. Recuerda que en una de las homilías el sacerdote nos habló de que San Agustín hablaba de que está el libro de la naturaleza y está el otro libro que es el libro de la revelación divina que nos presenta, que nos ayuda a cómo entender. De hecho, él hablaba de 3 libros: la naturaleza, el hombre y el dato revelado, para entender. Entonces, es una realidad, porque nosotros nos relacionamos con Dios con nuestro cerebro. El Padre hace poco estaba hablando de santidad y hablando de unos conceptos, y cómo lo asimilamos nosotros con nuestra razón, con nuestro cerebro. Y después, tan pronto lo entendemos, tratamos de llevarlo ¿a qué? A la práctica. Entonces, esa es nuestra realidad y nuestra naturaleza. La sabiduría humana no hay que despreciarla, hay que entenderla, que es una realidad de nuestra vida terrena, pero que tiene que saber que si es oscurecida por el pecado, que es lo que vamos a ver, entonces es un arma que es utilizada. Y nosotros lo vamos a ver y lo vamos a entender perfectamente bien en esta introducción. Entonces, saber que el conocimiento y el dato no es ni bueno ni malo, es un dato, es una realidad, es algo que aprendemos y que existe, si es verdad, si es un dato fiable, es algo que es indudable y no podemos negar. La interpretación, el uso, el manejo es lo que diferencia si es de Dios o no es de Dios. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay muchos libros que hablan de cómo tratar con el prójimo, ¿no? Y son muy buenos, algunos dan datos muy buenos, pero la matriz de lo que está buscando, ¿cuál es? ¿Amar al prójimo, hacer el bien o manipularlo? Muchas veces manipularlo. Decir, bueno, la gente es así, si yo le toco este botón y le toco el otro botón, que es cierto, y le toco este otro botón, va a reaccionar de esta manera. Entonces ahí vemos un dato científico real aplicado a la sabiduría de Satanás. ¿Es sabiduría? Sí, es sabiduría, por eso se le llama sabiduría, y es conocimiento también, pero es humana. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso también, otra advertencia, tengamos cuidado con lo que leemos. Porque si no tiene el espíritu cristiano, no tiene el espíritu de Cristo, entonces es información que se está usando de forma, digamos, pecaminosa. Entonces no podemos nosotros ahora sancionar el dato o denegarlo, porque entonces ahora resulta ser. Entonces, como hubo en el pasado gente que satanizaba la psicología, por ejemplo, y decía, no, en la iglesia no tenemos nada que ver con psicología porque es que hay psicólogos ateos, pero hay psicólogos creyentes y que encuentran perfectamente bien el sentido de Dios en la psicología, en el dato descubierto. Entonces no se trata de que, bueno, cuando yo estoy de aquí, de la iglesia para afuera, soy psicólogo, pero aquí soy creyente y fuera la psicología. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hay que respetar el dato. La sabiduría humana hay que respetarla, pero esa sabiduría fue dada por Dios para Dios. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, para que no nos convertamos nosotros en católicos anticiencia. Yo no quiero saber nada de la ciencia, ni quiero saber nada de esos descubrimientos, ni nada de eso, porque eso es del diablo. No, eso no es cierto. Y la iglesia nunca lo ha dicho. De hecho, la iglesia fue la primera patrocinadora de las investigaciones científicas y fundadora de las primeras universidades. Sí, para que cuando veamos el tema de la sabiduría humana no la satanicemos, sino que veamos cómo la Escritura la trata. El otro aspecto de la sabiduría en el punto de vista del
Espíritu Santo, como un don del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a hablar de ahora algo trascendente, la sabiduría como don del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de los dones del Espíritu Santo y obviamente esto es una charla larguísima, así que solamente lo vamos a mencionar. Dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, dice 1830. Estos son disposiciones permanentes que hacen el hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es una disposición permanente? Bueno, cuando estamos en estado de gracia, Dios nos da la potencialidad de tener dones del Espíritu Santo. Los tenemos, pero es algo potencial que nosotros debemos desarrollar. Y dentro de ellos son los que forman nuestra vida moral. Entonces, el don de sabiduría no es ni la inteligencia ni el conocimiento. El don de sabiduría es la capacidad que vamos a tener para poder comprender, ver, profundizar las cosas según Dios. Lo voy a repetir. El don de sabiduría no significa conocimiento, inteligencia humana, ni profundización de la información, sino es la capacidad de poder ver y entender las cosas según Dios. Voy a poner un ejemplo muy típico en la historia. Tenemos aquí a nuestros vecinos a una parroquia que se llama San Juan María Vianney. San Juan María Vianney es un santo que es conocido en la historia porque era un gran confesor, prudente, capaz. La gente hacía filas para poder que él pudiera darles consejos espirituales y se quedaba horas y horas confesando. Pero San Juan María Vianney hizo varias veces el examen para poder ser sacerdote y no lo pasó. Y sus compañeros lo ayudaban una y otra vez y al hombre no le entraba ni la teología, ni el latín, ni nada. Este gran santo se convirtió en patrono de los sacerdotes, tanto era su prudencia. Y esta es una acepción muy personal mía, Dios permitió que fuera santo para que supiéramos que incluso a los que Dios nos privó de ese don, también podemos ser santos. O sea que la santidad no es privativa de los inteligentes, ni de los bonitos, ni de los flacos, ni de los gordos, de ninguno en particular. Hay santos de todo tipo, hay santos gordos. Santo Tomás de Aquino era así, ¿ve? Era robusto así, ¿ve? Entonces hay gente que dice que este como está gordo no ayuna, este no puede parecer santo nunca. Eso no es cierto. Entonces hay gente que cuando ve, por ejemplo, admira un santo como San Agustín, un titán de la inteligencia, Santo Tomás de Aquino, otro titán, entonces dice, chuleta, entonces ¿a dónde voy a quedar yo? Si yo no entiendo nada de eso de teología, eso de la Trinidad, no, eso no me entra en la cabeza. Bueno, San Juan María Vianney no solo es modelo de sacerdote, por tanto es patrono, pero tenía sabiduría. Entonces, ¿cómo se come eso? Bueno, porque era un hombre tan devoto que Dios le concedió la capacidad de ver las cosas como él las ve. Entonces él podía perfectamente aconsejar a la gente porque ponía esa luz divina. Entonces la sabiduría como don del Espíritu Santo no es saber toda la teología, conocerse toda la Biblia, ni saber todo lo que tiene que ver con la iglesia, sino es tener esa connaturalidad que se contiene en la oración de poder comprender las cosas según Dios. Y es un don, es un regalo, no es algo que se gana. Dios lo da, pero ¿cuándo lo desarrollamos? En nuestra vida de piedad. Lo vamos desarrollando porque es algo de como una connaturalidad, ¿no? Es algo connatural. A nosotros, esa connaturalidad con Dios se da como algo parecido como los santos lo presentan como el sol. Usted está en un cuarto oscuro, tiene frío, no tiene luz, sale afuera al sol,
usted no hace nada, simplemente se expuso al sol y el sol le da luz y le da calor. Algo parecido ocurre con nuestra relación con Dios. Nuestro trabajo es exponernos a Él. No hacer algo para que Dios, yo tengo que ponerme así, así, no, es exponerme a Él y Él, su luz y su calor me va a calentar, y cuando yo estoy caliente, como pasa con mi mujer, me dice abrázame que tengo frío. Entonces yo puedo transmitirle algo del calor que tengo yo al otro. Pero si yo también tengo frío, ¿a quién voy a darle calor? A nadie. Nos morimos los dos de frío. Entonces, ese es el don de la sabiduría. Entonces, ese es el don que vamos a ver más adelante, nos habla Santiago. Para los que trajeron Biblia, vamos a empezar a ejercitarla. Vamos a buscar Santiago 1:5, y de ese don es que Santiago nos habla de que tenemos que pedirlo, ¿no? Como las financieras ahora en tiempo de carnaval, ¿no? ¿Quieres ir a carnavalear? Ven y pide. Estás limpio porque quieres. Pide y... Bueno, aquí la diferencia es que no nos vamos a endeudar. Vamos a pedir y lo vamos a obtener. Santiago 1:5. Mire, y este texto me llama a mí poderosamente la atención porque parece casi un reproche. Pareciera que nos lo estuviera diciendo a nosotros, ¿no? ¿Qué dice Santiago 1:5? Dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da todo generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Entonces, dicho de una manera, el don de la sabiduría, ¿cómo se obtiene? Hay que pedir, dice la palabra, hay que pedirlo, pues. Ahora, ustedes se dan cuenta de una cosa importante. Por eso es que a mí me gusta esta charla, porque algunos dirán, bueno, tal vez yo soy muy dialéctico, entonces digo que quiero contraponer las cosas. Hace poco el padre nos dice que San Francisco de Sales enseñaba que uno tenía que someterse a la voluntad, ni pedir nada, solo aceptar. Pero aquí la palabra dice que hay que pedir. Entonces, a ver, agarre ese trompo en una uña. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? Lo que nuestro Santo Padre se refería era precisamente a las cosas que tienen que ver con nuestra vida ordinaria, pero con lo que tiene que ver con nuestra santificación, los dones para nosotros alcanzar la santidad, por supuesto que tenemos que pedirle. ¿Cómo no le vamos a pedir a Dios que nos dé paciencia, que nos dé amor, que nos dé fe, que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría? Entonces, es más, la iglesia enseña que Dios, esos son los únicos dones que Él se comprometió a darnos de manera infalible. Todos los demás dones Él no se comprometió a dárnoslo. Que quiero una casa, que quiero un carro, que quiero la lotería, que quiero plata, que quiero una cámara, que quiero esto, Señor, quiero la salud, quiero esto. Nada de eso se comprometió a darlo. Pero los que nosotros necesitamos para ser santos, sí se comprometió a darnos de manera infalible. Esa gracia se comprometió. Cada uno de los dones, si nosotros se lo pedimos con fe, por eso Santiago lo dice con tanta tajancia. ¿Usted no tiene sabiduría? Porque no quieren. Pídanla. Pero no caemos en la protestantismo. Dice, ahora pido todo. No. Todo lo que tiene que ver. Por eso, fíjense, el don más grande que Dios nos puede dar, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Quién de ustedes, si son malos y son padres, un hijo de ustedes le pide pan y usted le da una piedra? ¿O le pide un huevo y le da un escorpión? Bueno, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, ese es el don que Dios nos vino a regalar. Ahora, claro, como nosotros somos humanos y terrenales, a veces decimos el Espíritu Santo o el carro nuevo, la 4x4. Dice, el 4x4, Señor, yo quiero la 4x4, yo no quiero ningún Espíritu Santo. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que sí tenemos que saber, que tenemos que pedir
los dones para nuestra santificación y entre ellos la sabiduría. Y la sabiduría nos va a permitir entender algo que repetimos mucho y no entendemos o no interiorizamos. Y es que Dios es tan bueno que incluso hasta esa miseria nos complace. Dice, está bien, yo sé cómo son ustedes. Entonces, busquen primero el reino y su justicia y yo les voy a dar lo demás por añadidura. ¡Qué Dios más bueno! Pero el problema es que nosotros siempre queremos la añadidura primero y después el reino y su justicia. Mira, Señor, si tú me arreglas mi problema del trabajo, de la casa, la 4x4, ¿ves? Y tú sabes, un viajecito por Europa, yo me comprometo entonces, ahí sí, a servirte con amor, a entregarme. Entonces, el don de la sabiduría nos permite a nosotros entender qué va primero y qué va después, pero hay que pedirlo para poder entender las cosas según Dios, ¿no? El otro, entonces, ese don, ¿cómo discernimos que lo tenemos? Fíjense, una cosa importante. Ustedes van a encontrar una de las cosas que más nos impresiona a nosotros es ver gente con tanta inteligencia, tan brillante, y después se alejan de Dios. Teólogos profundos, dejan los hábitos, se enfrentan a la iglesia, y llegamos nosotros a creer que el estudio, hay gente que me lo ha dicho, que yo creo que la gente, el estudio de eso de teología y esa cosa y Biblia, lo que hace que la gente pierda la fe. Óigame, pero qué cosa más contradictoria. ¿Cómo que el estudio de las letras sagradas y la Biblia nos va a quitar la fe? El problema es que volvemos a lo mismo. ¿Se acuerda de lo que hablamos? La revelación también es un dato que la información o nuestra inteligencia natural puede procesar. ¿Y cómo dijimos cómo se puede usar el dato? ¿Bien o mal? ¿Ustedes creen que la teología no se puede usar mal? Por supuesto que sí, y la Biblia también. Entonces, ¿qué es lo que ilumina el dato o la información? La sabiduría de Dios. Entonces, yo estudio y profundizo, pero es la sabiduría de Dios la que me hace entender, profundizar y ver según el Espíritu lo que me dice el dato revelado o la teología, y me hace profundizar la fe. Por eso dice, un santo decía, entre más entiendo, más fe tengo, y entre más fe tengo, más entiendo, porque es eso. Pero no le tengamos miedo al estudio, porque no es el estudio, es el estudio sin sabiduría como don de Dios lo que nos aleja de. Igual que puede ocurrir para un laico en su profesión. Si un laico estudia una profesión y no lo hace con la sabiduría de Dios, esa profesión también lo puede alejar de Dios. Y no fue la profesión per se, fue precisamente el dato que es utilizado de manera oscura. Ahora, este es un tema que los laicos vivimos día a día, porque esto es una realidad que tenemos nosotros que discernir. ¿Qué ocurre? Miren, por ejemplo, lo que nos dice el Señor en Santiago 3:17 sobre esta sabiduría, que es diferente de la sabiduría natural o la sabiduría humana. ¿Qué dice Santiago 3:17? Dice, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, fruto de justicia, siembra en paz lo que procuran la paz. Entonces viene aquí el primer punto importante de la sabiduría divina. ¿Cómo sabemos que una persona tiene la sabiduría divina? Volvemos a lo mismo. No es porque conozca mucho de Biblia, porque sea teólogo, porque sea muy brillante, porque sea ágil de mente, porque hay gente que son muy ágil, uno le dice una cosa y dice la otra, sino, ¿por qué? Porque tiene esos frutos. Con calma lo leemos en casa y lo meditamos. Santiago 3:17. ¿Cómo yo sé que tengo la sabiduría de Dios? Dice que donde hay, dice porque la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar, es pura. ¿Pura en qué sentido?
porque no está manchada con las cosas del mundo. Es solamente, ¿y quién es el único puro, el único santo? Dios. Además, pacífica, indulgente. Usted ha visto esa sabiduría que es soberbia. Ustedes son brutos que ustedes no entienden. Esa sabiduría no viene de lo alto, la sabiduría del que viene de lo alto, que es indulgente, es amable, es dulce, que es lo que nos ha enseñado hasta la saciedad nuestro Santo Padre. ¿Qué dice nuestro Santo Padre? Ahí está un letrero grande, a ver quién se lo leyó. ¿Cuál es la base de la santidad? ¿Ah? La dulzura o la amabilidad y la humildad, ¿no? Son la base de la santidad. Es una forma rápida y sencilla de discernir si yo tengo la sabiduría de Dios. Tal vez usted dice, bueno, esta lista está larga. Bueno, también sencillo. Nuestro Santo Padre nos lo resumió. Amabilidad y humildad. Del momento que yo no tengo ni amabilidad ni humildad, yo no tengo la sabiduría que viene de Dios. Y eso es lo que dice Santiago, dicho de manera más extendida, tomando más virtudes y explicitando más. Santo Padre, el Espíritu Santo le dio una fórmula sintética, directa y práctica, que uno puede hacer, cualquiera puede hacer un discernimiento fácil. Dice, ¿estoy siendo amable? ¿Estoy siendo humilde? Sí. Entonces estoy actuando según la sabiduría de Dios. No lo estoy siendo. Le voy a poner un ejemplo, aunque me gustan los ejemplos. Miren, ¿se acuerda que el Padre mencionó algo de corregir con amor? Bueno, la sabiduría que viene de Dios tiene esa capacidad de poder corregir con amor. ¿Ustedes saben por qué? La gente habla mucho de corregir con amor. ¿Por qué? Porque es lo que viene de Dios. Pero la gente dice, ¿pero cómo se hace eso? Le voy a explicar por qué no lo entendemos. Porque nosotros estamos acostumbrados, ¿sabe a qué? A corregir con desamor. Yo te condiciono el amor a la corrección. Si tú haces lo que yo quiero, lo que yo espero, ojalá sea bueno, entonces yo te amo. Pero si tú no haces o no te comportaste, ¿qué yo digo? Como dicen los niños, yo no te hablo. ¿Qué hace el marido y mujer? Le da la espalda en la cama, ¿no? ¿Qué hacemos los padres con los hijos? Estoy bravo contigo, estoy brava contigo, no me hables. Pero mamá, Nada, no te quiero nada. No me ha gustado. Eso es condicionar el amor. El amor tiene que ser incondicional. Entonces la persona tiene que entender que yo te amo, pero te tengo que corregir. ¿Tú entiendes que yo te amo? Usted entiende agarrar un hijo, abrazarlo, un hijo pequeño, y dice, ¿tú entiendes que yo te quiero? Y dice, sí, yo sé, pero hiciste esto mal y yo tengo que tomar medidas. ¿Tú entiendes eso? Se van a sorprender que va a decir que sí. Va a decir, sí, yo entiendo. Y no le va a gustar y va a sufrir el castigo, pero él va a tener siempre presente que su mamá y su papá lo quieren por encima de las travesuras que haga. Cuando nosotros desarrollamos esa relación con los demás, también inconscientemente la relacionamos con Dios. Entonces no podemos entender que Dios nos ame y nos corrija. O no podemos entender que cometemos un error y Dios nos sigue amando, porque esa es la interacción que hemos desarrollado con los demás. Entonces cuando miramos a Dios dice, debe ser igual. Debe ser igual. Él me va a castigar con el desamor. Por eso es que tantas dudas y nos cuesta tanto entender que Dios nos sigue amando, porque nosotros tenemos esa interacción. Corrección, desamor. Tenemos que corregir con amor. ¿Qué es fácil? No es fácil. Para eso necesitamos la sabiduría de Dios para poder hacerlo. ¿No? Para poder hacerlo. En los matrimonios es sumamente más difícil, ¿no? Porque en el matrimonio la interacción es más fácil así, ¿no?
Hombres y mujeres se castigan uno a otro diciendo que no se aman para hacerlo sufrir. Me la hiciste, ahora te voy a hacer sufrir. Que pase frío allá afuera, ¿no? Entonces es difícil, pero ese es el modo de Dios y ese es el modo al que estamos llamados. La corrección es necesaria, pero el amor tiene que ser siempre incondicional. No podemos dejar que el prójimo muera de frío, sea quien sea. Entonces esa es la sabiduría que viene de Dios. En la práctica, pero ¿qué le va a decir la sabiduría del mundo? No seas tonto. Así, ¿quién te va a hacer caso? Si tú lo que tienes que darle es palo a la gente para que la gente entienda. Trátalo como perro y te querrán como amo. ¿Esa es la sabiduría del mundo? La sabiduría de Dios. Corregir con amor. Siempre recordemos, hay que corregir con amor, y corregir con amor significa que el amor tiene que ser incondicional. Nosotros debemos tener amor incondicional con todos, con los que se portan bien y con los que se portan bien. El que no se porta bien o el que comete el error se le corrige, pero se le dice: yo te amo. Tú tienes que entender, tú tienes que hacerle interiorizar al otro: tú entiendes que yo te quiero. Entonces, ¿por qué me corrige? Porque es que es lo mejor para ti. Pero nunca dudes que yo te quiero. Hay otro tema aquí en en Colosenses 4, del 5 al 6, que nos habla de este tema. Miren lo que dice Colosenses 4, del 5 al 6. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice la palabra? Pórtense prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión. Que su conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. A mí me encanta esto, porque yo cada vez después que estudié la Filotea, yo empecé a ver cómo, me imagino que cuando él escribió la Filotea, nuestro Santo Padre, muchas veces, tal vez la gente no tenía acceso tanto a la Biblia o no leía tanto, entonces él le transmitió la sabiduría directamente y con ejemplos sencillos, pero está totalmente todo en la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo. Él decía: se ganan más moscas ¿con cuánto? ¿Con qué? Con una gota de miel que con barriles de hiel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La sabiduría que viene de Dios, dice San Pablo, que tenemos que hacernos todos a todos para ganarlos a todos. Entonces la sabiduría que viene de Dios pide la prudencia para poder tratar al prójimo. Pero eso, ¿cómo se come? El problema con nosotros es que nosotros, primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Y cuarto también. ¿Qué ocurre? La sabiduría que viene de Dios nos dice que nuestra realidad, nuestro ser, se reafirma en la medida que yo salgo de mí mismo y me doy a los demás. Menos de mí, más a los demás. Entonces, esto que nos dice aquí Colosense es la prudencia que viene de Dios. No se trata de complacer a los demás. Se trata de hacer sentir amado a los demás. Las personas creen que el problema es que yo tengo que complacer a todo el mundo para que todo el mundo te ame. No. La gente entiende perfectamente bien cuando tú le estás dando por su lado y cuando tú lo amas sinceramente.
Dice, mira, él y yo, o ella y yo nunca no estamos de acuerdo, pero yo sé que ella me quiere, o yo sé que él me quiere. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba recién casado, inexperto, Sara aprovechaba y me daba cascote. Y entonces, como yo no me sabía defender, entonces yo decidí que la mejor manera de que la fiesta fuera en paz es decirle sí a todo. Y Sara me dice, yo, está bien, lo que tú quieras, como tú quieras, yo no quiero pelea, está bien. Y así nos fuimos, hasta que un día pasó algo. Y Dios me concedió una mujer inteligente. Y ella me dijo, ¿por qué tú no me dijiste nada? Yo no quería pelear contigo. Y ahí dijo la frase sabia. Me dijo, no, tú me lo tienes que decir aunque yo me ponga brava. Después veremos, pero tú me lo tienes que decir. ¿Qué aprendimos con eso? De que el amor no es decirle que sí a todo, ni complacer en todo. El amor es querer el bien del otro, y eso se percibe, se siente. Dios nos dio el don para percibirlo hasta por los poros de nuestro cuerpo. No importa quién sea, si es el ladrón maleante más malo del mundo, a cualquier santo, el amor verdadero se percibe. Por lo tanto, no se trata de complacer o darle por su lado a la gente, se trata de manifestarle un legítimo respeto y amor a la persona. Cuando la gente va a visitar en las cárceles a esos delincuentes de alta peligrosidad, ellos me dicen, una cosa impresionante, uno va con miedo, pero al final ellos le dicen, nosotros sabemos que ustedes nos quieren. Nosotros lo sabemos. Es impresionante. Por eso, esto de hacerse todo para todo significa es poder amar a la persona como es, con lo que tiene. Pero para hacer eso hay que pedir la sabiduría de Dios, porque nosotros ¿qué queremos? Amar a los iguales a nosotros. Entonces, la amistad, ¿qué es? Los iguales, todos los que tenemos cosas en común, nos gusta lo mismo, nos parecemos en esto, entonces, facilito nos hacemos amigos. Pero ¿qué pasó en una comunidad donde hay diferencias? Entonces hay que pedir la sabiduría de Dios para poder amar al otro como es y que Él lo pueda entender. San Juan Bosco, discípulo de San Francisco de Sales, decía que a los niños y a los jóvenes no solo hay que amarlos, sino hacerlo de tal manera que ellos lo entiendan y lo perciban. Entonces, igual con el prójimo. ¿De qué sirve? ¿Cuántos matrimonios nos ha tocado a mí hablarle y están ahí? Y dice, ¿y usted? Dice, no, ella sabe que yo lo quiero. O él sabe. ¿Tú estás seguro? ¿Se lo has dicho? No. Si la otra persona no lo percibe, es como nada. Tú puedes estar rompiéndote de amor el corazón, pero la persona no lo percibe. Se muere de frío a tu lado. Y tú dices que lleno de amor. A eso se refiere este texto. Pónganse prudentes con los de afuera. Aprovechen bien la ocasión. Que su conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene, con lo que necesita. Ahora, como todo no es bueno ni fácil, también la sabiduría puede esconderse, porque Satanás sabe cómo esconderse, y eso es lo que también la Escritura nos advierte. Vamos a buscar la primera tentación. Génesis 3, capítulo 6. Ahora vamos a ver los peligros de la sabiduría. ¿Qué pasó con el Génesis? Génesis 3, capítulo. Ustedes dirán, ¿y ahí dónde se habla de la sabiduría? Bueno, miren, qué interesante. Después que Satanás tienta a Eva y le dice que Dios le estaba mintiendo y que le estaba engañando y que le había dicho cosas que no eran correctas, ¿qué pasó con Eva? Vamos a ver. Dice en el versículo, a ver, no sé si era 6 o 16, déjeme fijarme. Déjeme ver.
Aquí, sí, versículo 6 dice, y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Entonces, hay que tener presente que siempre va a haber una tentación en nuestra cabeza. Igual que los niños, ¿qué es lo que las mamás le dicen a sus hijos? Mamá se da cuenta de todo. Mamá lo sabe todo. Mamá es como un radar. ¿Y qué hacen los niños? Yo soy más vivo que mamá. Ella no se va a dar cuenta. Es lo mismo que hacemos nosotros con Dios. Dios dice, esta es la sabiduría, esta es la verdad. Dice el diablo, eso no es así. Hay un camino mejor, más fácil, menos complicado. Mira todo esto que estamos hablando, qué difícil, qué complicado. ¿Por qué mejor no lo hacemos este atajo o este otro atajo? Aquí tengo unos hermanos que yo quiero mucho que me decían de que no solo son con el aspecto de la caridad. Hay gente que viene a la iglesia y quiere mezclar Nueva Era con Feng Shui, con la Eucaristía y no sé qué, porque él va a tener va a potenciar la fe católica con otras cosas. Va a ir un plus, un además, va a conseguir algo más. Igual ocurre con nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vemos el camino pesado, vemos este camino difícil, siempre vamos a escuchar una voz que nos va a decir, el camino que Dios te está dando es pesado. ¿Qué te parece si tomas este otro camino? ¿Y qué va a pasar? Nuestro cerebro va a funcionar rápido y no va a pasar como a Eva, que vamos a ver esa idea como muy sabia, apetecible, y que San Francisco de Sales, San Juan Bosco, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y ninguno de los santos se dieron cuenta, pero yo me di cuenta. 2000 años de experiencia espiritual y yo acabo de descubrir algo nuevo. Dice el diablo, tú eres un genio, papito. Tú eres lo máximo, tú eres lo más inteligente que ha salido de la Iglesia Católica. Y dice, claro. Y entonces vemos esa idea apetecible, buena. Entonces, siempre recordemos que cuando creemos que tenemos una idea genial, le voy a dar un secreto fácil. ¿Qué fruto me trae esa idea genial? Soberbia, orgullo. Eso no viene de Dios. Cuando yo tengo una idea genial y me he dado cuenta de que yo tengo que ser el servidor de todo, digo, eso viene de Dios. Pero cuando yo tengo una idea que creo que le descubrí, que nadie me lo dio, que todo lo demás nadie se dio cuenta, que yo soy el único genio que me enteré de esto y que además me hace un grado de superioridad y capacidad e inteligencia que los demás, eso no viene de Dios. Recuerden que las armas de Satanás, que es la astucia y el ego. Y creo que el ego es un botón que es tan fácil de mover, pero también tan fácil de descubrir si queremos hacerlo. Apenas el ego se nos sube, sepa que es de la carne, del mundo o de Satanás. Jamás el Señor nos va a dar nada que suba nuestro ego, ni nos haga sentir nada superior a nadie. Otro aspecto que nos da, esta está en 1 Corintios 3, 18. Aquí tenemos que ver un tema que tiene que ver con la popularidad. ¿Cómo discernimos la sabiduría que viene del mundo de la sabiduría que viene de Dios? ¿O cómo sabemos discernir cuando tenemos una de otra sabiduría? Bueno, sencillo. Dice el Señor que si no somos del mundo, el mundo no nos va a querer. Y si nosotros estamos aplicando la sabiduría del mundo, ¿qué nos va a decir el mundo? Eres un genio, eres lo más avanzado de la Iglesia Católica. Yo no había visto una persona tan... Olvídate de esos tradicionalistas, esos retrógrados que no avanzan. Tú sí tienes ideas geniales, eres lo más avanzado. No le hagas caso a esos que son necios, esos que están hablando y que humilde, que no, hombre, ya eso pasó. Ahora estamos en otra etapa espiritual, en otro modelo. Porque
La sabiduría de Dios que estamos hablando, ¿qué le resulta al mundo? Necedad. Es una tontería. O mejor dicho, una payasada. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 3, 18, 20? Nadie se engañe. Si alguno entre ustedes cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, si la Escritura dice, el que enreda a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Entonces, aquí vemos la gran dicotomía que vamos a tener. O seguimos la sabiduría de Dios, que es locura para el mundo, o seguir la sabiduría del mundo, que es locura para Dios. No hay término medio. La humildad del camino, el mundo dice que la vanidad del camino. Negar nosotros mismos el camino, el mundo dice, tú puedes, tú eres, el cielo es el límite, tú puedes alcanzar lo que deseas después que te lo proponga. Tú nada más tienes que confiar en ti mismo y decir, yo puedo, y yo puedo, y verás que alcanzarás la cima del mundo. Exactamente, la mente dice y el cuerpo obedece. No, lo que pasa es que hay que negarse a uno mismo. ¿Quién ha dicho eso? Por eso es que esta humanidad no ha avanzado. Porque nos pasamos en negación. Di sí, sé positivo. Entonces tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. Porque de verdad que sí, una de dos tiene que ser locura, porque no pueden ser las dos verdad. O nos negamos a nosotros mismos o somos lo máximo. Una de las dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener cuidado, porque entonces, tanto dentro de la iglesia, vamos a escuchar voces que están contaminadas y que no predican ni la cruz, ni el sacrificio, ni el esfuerzo, ni amar al prójimo, ni ser humilde, ni negarse, porque al final, ¿saben qué? No hay infierno, Dios nos ama a todos, es misericordioso y al final todos nos vamos a salvar. Eso, claro, eso llena estadio, ¿cómo no? Si eso llena estadio, si todo el mundo dice, si eso es así, ese es el evangelio que yo quiero. Ese es el evangelio de esta gente, pobre gente de los primeros 4 siglos que daban la vida por Cristo. Pobre gente esa, ¿no? Que decían de que tú niegas a Cristo, dice no, para los leones. Ahora nosotros nos hicieron más suaves. No hay que hacer nada y no vamos a ir al cielo. Entonces sí hay una sabiduría del mundo que se ha metido en la iglesia. Por eso es importante leer la Biblia. Miren lo que dice, y con esto termino, Santiago 3, del 13 al 16, que es un poco la que leímos anteriormente. Yo leímos la parte positiva porque Santiago empezó a atacar la sabiduría del mundo. 3 del 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién hay entre ustedes sabio o con experiencia? Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tienen su corazón amarga envidia, ambición, no se jacten ni mientan contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. Quiero terminar esta reflexión hablando un poco de la iglesia. Cada quien es responsable de su vida, de seguir a quien quiere. Pero yo le voy a dar un consejo. Si las personas que ustedes siguen están sembrando en la iglesia desazón, enemistades,
problemas, divisiones, no importa lo que sepa, no importa la información que tenga, no importa lo bueno que parezca, esa sabiduría no viene de Dios. Nadie que siembre divisiones en la iglesia viene de parte del Espíritu Santo. ¿Que hay que pecado en la iglesia? Eso ha pasado toda la vida. ¿Que hay gente ortodoxa y heterodoxa en la iglesia? Toda la vida. Incluso cuando había persecución, había herejes. Que antes piensa que en la época de persecución no había. Toda la vida ha habido problemas en la iglesia. Pero lo que han llevado adelante la iglesia no son los que han sembrado el odio, la división ni la destrucción, el señalamiento. Los que han edificado la iglesia son los que han hecho lo que nuestro Santo Padre nos ha enseñado: amarlos a todos, orar por todos y sacrificarnos por todos, por buenos y malos, por justos e injustos, por ortodoxo y heterodoxo. Y para los que no vinieron ayer, les voy a dar un último ejercicio espiritual que a mí me gusta que lo hagamos. Ustedes saben que yo le digo a la gente: mire, todos tenemos, olvidémonos del trabajo en la iglesia, vamos a poner en la iglesia, todos tenemos en la iglesia a alguien que es un puente roto, que nadie lo pasa, porque es el problema, es el que aquí se me queda aquí, ya sea el cura, el obispo, el diácono, el coordinador de catequesis, la religiosa, quien sea. Ese que, quién sabe, todo el mundo ora en secreto para que se vaya. Señor, que se vaya a otra parroquia. ¿Por qué nos los mandaste a nosotros? Hagamos el siguiente ejercicio espiritual. Yo le digo a la gente, pensemos un momento, si el Señor nos dijera, hagamos un trato, pues. Yo te lo quito, pero se va para el infierno. ¿Pero por qué? Ese es el trato. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por tu hermano que no soportas? Ahí vamos a ver si tenemos el corazón según Cristo. ¿Qué le vamos a responder al Señor? ¿Qué vamos a hacer por él? Dice, ¿qué vas a hacer? O te quedas con él y se salva, o te lo quito de encima y se va al infierno. Yo sé que nuestro corazón intuitivamente dice, quítame ese problema. No, dice, no, espérate, se va para el infierno. Me lo tengo que aguantar en serio, hasta que yo diga. Entonces ahí vemos si tenemos el corazón según Cristo, si estamos dispuestos a lo que dice la iglesia, llevar los defectos de los demás con paciencia, como nos enseñó San Francisco de Sales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.